Entonces vamos a conversar hoy de el enfriamiento en el celo por la verdad. Vamos a empezar por leer Juan 17:17. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, nosotros tenemos registrada la oración que el Señor Jesús hace al Padre por sus discípulos. 17:17. Sí. Y entre las cosas que Él pide al Padre está esto que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que nos está diciendo el Señor en esta oración es que el medio por el cual Dios santifica a los que son suyos es la verdad. Y después dice que su palabra es la verdad. Cuando empieza un enfriamiento espiritual, también empieza un enfriamiento en cuanto a el celo por esa verdad. Como veremos, esto tiene consecuencias. Ya el creyente no está tan preocupado por indagar en la verdad, y entonces su proceso de santificación se ve afectado o obstaculizado. En Juan 8:32, ese no necesariamente que lo busquen, pero que lo anoten, Jesucristo había hablado a gente que decía profesar fe, porque el versículo anterior dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A esos que decían haber creído en Él, Cristo les dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo bastante conocido. Entonces, veamos todo lo que se contiene ahí. Número 1, que el hecho de que alguien diga creer en Jesús no es suficiente. No es garantía de que es un verdadero cristiano, sino que el Señor le da una condición: si permanece en su verdad, en su palabra, conocerá, más bien, si permanece en su palabra, conocerá la verdad que le traerá libertad. Entonces, a modo de repaso, espero que esto es algo que todos conocemos, pero es necesario repasarlo. Veamos cómo es esto de conocer la verdad. Nosotros nacemos separados de Dios, como todos los seres humanos, en tinieblas, sin entender la verdad de Dios. Pero un día viene y pasa algo, que es que el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra predicada o leída de manera que entendamos el Evangelio. Ese día comprendemos lo esencial de la verdad de Dios. Recuerden que Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la primera verdad esencial que el Hijo de Dios reconoce es su necesidad de salvación, su pecaminosidad, y que solo en Cristo encontrará perdón y vida eterna. El día que eso se entienda, pero no solo se entienda como una cosa que se aprende de memoria, sino ese día que eso se percibe en el corazón como una realidad: estoy viendo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y creo de todo corazón que aquella sangre que Él derramó en la cruz es suficiente para limpiar mis pecados. Ese día usted conoció la verdad esencial para salvación: que no hay fuera de Cristo salvación, que solo aquellos que se arrepienten y creen en Él podrán ser salvos. Eso es lo principal. Y sin embargo, esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. Perdón.
sigue un proceso en el cual debo ir conociendo más y más de la verdad de Dios. Y por eso puse aquí, hay un peligro en olvidar la verdad sobre estas cosas, sobre la regeneración, sobre la justificación y sobre la santificación. Si nosotros olvidamos las verdades con respecto a esto, nuestra vida cristiana no puede ser exitosa o fructífera, por decirlo así. Y la importancia de esta lección, creo que en la frase que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:8, si quieren lo leemos, es un versículo muy corto y muy útil sabérselo. 2 Corintios 13:8, un versículo que él dice después de aquel necesario examen que toda persona debe hacerse, de examinarse a sí mismo. Él después les dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esto debe estar grabado en nuestras mentes y corazones. No se trata de si usted quiere creer que las cosas son de esta o de la otra manera. Nada podemos, ni usted ni yo ni nadie, nada podemos contra la verdad. Qué insensato que es el ser humano cuando niega las verdades de Dios. Y las puede negar, pero siguen siendo verdades. Y eso lamentablemente no pasa solo entre los impíos o inconversos o incrédulos, sino que a veces podemos tomar una actitud así. No, nosotros estamos por la verdad. Nosotros estamos por Cristo y por la sana doctrina. Entonces tenemos cada uno de nosotros que estas doctrinas de la regeneración, la justificación y la santificación, tenerlas bien claras, porque si no viene el decaer en la religión cristiana. Entender que el pecador únicamente es salvo si nace de nuevo. La necesidad del nuevo nacimiento, eso nunca lo tenemos que olvidar, nunca. No asumamos que la gente es cristiana porque va a la iglesia, porque lee la Biblia, porque hace cosas que parece cristiano. El asunto es, ¿nació de nuevo? Otra verdad que si se olvida llevará al enfriamiento es, no dependemos de nosotros, de nuestras obras, ni de qué tan bien estamos viviendo la vida, sino de que nuestra fe puesta en Jesucristo hizo que la justicia de Él se fuera imputada al creyente. Y la justificación tiene que estar firme en nuestra mente. Cada vez que los ataques del enemigo, las luchas o lo que sea, yo sé que soy justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la santificación como un proceso, no como algo que muchas personas han llegado a creer que es simplemente llegar a un cierto nivel de moralidad. Eso no es santidad. La santidad es progresiva y es un caminar con Dios. Estas cosas las tenemos que tener bien claras. Cuando nosotros olvidamos el poder del Evangelio, eso que dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Cuando nosotros somos débiles en eso, estamos comenzando a avergonzarnos del Evangelio. No tenemos que avergonzarnos de esas verdades centrales del Evangelio. Y como puse ahí, nuestra actitud hacia los demás, en cómo cómo abordamos los casos de las personas que nos rodean, nos van a mostrar si ha habido un enfriamiento en el celo por esta verdad. Ahora, nos sirve de ejemplo. Hay ejemplos que son para seguir y hay ejemplos que son para huir de ellos. ¿Verdad que así es? Hay gente, como dice Pablo, que son dignos de imitar. Y él daba ejemplos de personas, imiten a los que son como él. Aman al Señor, le siguen, son hombres piadosos, santos, imítenlos. Y hay otros de los que él cuenta que tenemos que huir de esas actitudes.
Y entonces yo puse aquí la realidad del enfriamiento y la apostasía en denominaciones cristianas. ¿Cómo llegaron a eso? Y yo voy a tener que decir nombres, no porque quiero hablar mal de nadie. Hay hermanos nuestros en diversas denominaciones. Esto tiene que quedar bien claro. Donde quiera que haya una persona que arrepentida de sus pecados ha ido a Cristo y que confía solo en Cristo para salvación y que le sigue, ese es hermano nuestro, aunque vaya a una iglesia de otra denominación. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Sin embargo, lo que voy a decir es cómo denominaciones cristianas del pasado que fueron iniciadas o que tuvieron líderes excelentes, hombres poderosos en la predicación, hombres piadosos y santos, cómo esas denominaciones llegaron al estado donde están hoy en día. Y me refiero a denominaciones liberales como la Iglesia Presbiteriana de América, que ya hasta permite, no solo entre sus miembros, uniones homosexuales, sino que abogan hasta que puede ser ordenado como pastor o pastora, porque tienen pastoras también. Y uno dice, ¿cómo pudo pasar eso en una denominación así? Ahora aclaremos esto porque para que algunos no vayan a interpretar mal. Hay denominaciones presbiterianas fieles, firmes, la minoría. La PCA es la denominación presbiteriana más grande de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿cómo pasó eso? Esa denominación tiene más de 190 años, si tengo algo así, es la fecha, la edad. ¿Cómo pasó? Entonces, no es nada más que yo lo digo para que los critiquemos, es que hubo un enfriamiento. Y así en los demás. Hay dentro de los metodistas todavía hermanos fieles, claro que sí, pero hay muchos en ellos que apostataron. Hay dentro de los luteranos fieles, unos poquitos, dentro de los episcopales, etcétera. Y volvamos al campo nuestro. Hay muchísimas iglesias bautistas liberales. ¿Cómo pasó eso? Y eso es lo importante cuando vemos un enfriamiento en el celo por la verdad. Vino una corriente, sea modernista, sea una reinterpretación de la Biblia, lo que sea, y no hubo gente que, como habíamos visto en Judas, que contendiera ardientemente por la fe. Entonces, eso es un diagnóstico para nosotros mismos, porque si nosotros no estamos dispuestos a contender ardientemente por la fe, por la doctrina sana del Evangelio, ya está ocurriendo en nosotros un enfriamiento. Lo que pasa es que casi siempre hacemos esto que yo advierto con frecuencia: nos comparamos con los que están peor y así nunca vamos a progresar. Sí, claro, si nos comparamos con esos que les dije, entonces estamos excelentes. Nosotros tenemos que compararnos siempre con la Biblia y con la Iglesia Apostólica para que veamos y no entremos en enfriamientos. La realidad, puse aquí, del enfriamiento de líderes que en el pasado incluso pudieran ser hasta una bendición para su vida, escuchar aquellas predicaciones, y hoy se da cuenta usted que han decaído. ¿Cómo sucedió eso? Por eso es que la Biblia dice: el que está o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces vamos a leer un poquito en Jeremías 6, Jeremías 6 del 6 al 17, para que veamos al estado en que llegó Israel y nos sirva también de ejemplo. No es una exposición del texto, vamos a leerlo para que estemos alerta de qué es lo que había pasado aquí en Israel, en Judá específicamente. Pero dice así, Jeremías 6 del 6 en adelante: porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas,
Así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como la vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Es suficiente, creo, el texto para mostrarnos que había una advertencia muy seria y tenemos que tomarla como para nosotros, porque vemos el resultado de la desolación que viene a las iglesias y a las vidas de aquellos que digan: no quiero escuchar esa palabra. Quiero que me digan cosas bonitas y que me suban en la autoestima. Y entonces se critica el sermón si siempre es algo como decaído. No es ese el fin. Es que tiene que pararse en los caminos y ver qué pasó, se desvió en algún momento. Ese es el enfriamiento. Y el que se ha enfriado en el celo por la verdad, entonces no quiere volver al buen camino. Judas 2, habíamos visto ese versículo, no vayamos ahí. Dice Judas que para él fue necesario. ¿Recuerdan cuando vimos eso? Me ha sido necesario escribiros que contendáis ardientemente. Y cuando nosotros nos vemos que no, se hablan las cosas contrarias a la Biblia y no es como que tuviera que ver con nosotros. ¿Qué dice el Salmo 64? Un salmo también digno de memorización. ¿Qué dice? Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¿Qué dice Proverbios 23:23? Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, ¿cómo saber si ha ocurrido un enfriamiento en nuestra vida con respecto a esto, al celo por la verdad? Si nosotros no vemos la verdad doctrinal como algo tan importante, si no vemos la necesidad de contender por estas doctrinas, si nosotros no nos vemos como esos a los que se les dio una bandera y que la llevo con aquella valentía, la levanto lo más alto que pueda, la bandera de Dios, de la verdad del Evangelio. ¿A quién la dio Dios? A los que le temen. Entonces, si uno no lo está haciendo, eso es lo que ha pasado, que ha decaído, ya no hay suficiente temor de Dios en uno. Y tiene que ver las cosas así. ¿Por qué es que vamos a la Biblia? ¿Por qué leemos? Porque queremos más sabiduría. Estamos dispuestos a que se nos enseñe. Y aquí dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Si hay una apatía, no hay interés en aprender. Hay todo un plan de memorización, pero no me interesa memorizar la Biblia.
ahí hay un enfriamiento y tenemos que reconocerlo. Una de las verdades, pero me estaba brincando un punto. Entonces, ahora, la verdad de Dios es algo que vamos conociendo, como les decía, progresivamente también. Porque Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya se supone que el cristiano conoce lo fundamental de la doctrina cristiana para ser salvo. Ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Se arrepintió de sus pecados, ha dejado el mundo, el pecado y cree solo en el Salvador Jesús. Pero tiene que esa verdad seguir ahondando en ella porque es el medio de santificación nuestro. Entonces, hay que tener bien claro cuáles doctrinas de la palabra de Dios son esenciales. Leamos por favor 1 Timoteo 3:16. Unos versículos que nos van a decir cosas esenciales en las cuales nosotros debemos permanecer y defender. E indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa indiscutiblemente? O sea, de esto no se puede discutir. Esta es una verdad irrefutable. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es una expresión de lo que nos dice Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si esas verdades ya no están como algo ardiente en mi corazón, ha habido un enfriamiento. Cuando nosotros leemos estas cosas, nosotros tenemos que afirmarnos, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo y por lo que estoy dispuesto a vivir y a morir. Segunda Juan 1:9 lo que nos dice es que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero que si alguien persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Efesios 2:8-9 tiene que ser para nosotros parte de esa bandera que nosotros levantamos. No hay salvación por otro medio, por gracia nada más. Por gracia. Y nosotros cuando vemos a alguien predicando algo muy parecido y usando la Biblia, pero que se aparta y quiere poner una parte de la salvación en manos del hombre, entonces el que tiene todavía celo por Dios dice, no es así, es por gracia, solo por gracia, por medio de la fe, salvos por gracia, por medio de la fe, nunca por obras, pero sí para buenas obras que Dios desde antemano había preparado para que nosotros anduviésemos en ellas, porque eso nos lleva al propósito, a la verdad con respecto al propósito de la salvación. Entonces, como les decía, esto es un repaso muy por encima, pero es necesario que al escucharlo uno esté alerta. ¿Cómo me siento yo con respecto a estas verdades? A la verdad de Cristo y de Dios, a la verdad de la salvación, a la verdad al respecto de por qué, para qué es que Dios salvó. Efesios 1:3-5 dice así, en cuanto al propósito de la salvación: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso, no para dejarnos en el pecado, no para que viviéramos mundanamente, para hacernos de nosotros, para que seamos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el propósito. Perdemos de vista esto y entonces nos vamos enfriando. La verdad con respecto a la gran comisión, Marcos 16:15, lo sabemos de memoria. Y por todo el mundo
Predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es una verdad que la iglesia de Dios tiene que sostener. Y cuando nosotros perdemos de vista esto, nos ponemos a hacer como personas o como iglesia otras cosas que no son la comisión que Dios le dio a la iglesia. Vaya, predique esta verdad que trae libertad. La verdad sobre la iglesia, primera a Timoteo 3:15. Es segunda, probablemente, no. No, está bien. Primera Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos una tarea importantísima y es defender la verdad, alzar esa bandera. Se nos dio eso. Iglesia de Dios tiene que entenderlo. Aquí estamos nosotros para defender la verdad de Dios, para proclamar la verdad de Dios, que es lo único que va a transformar las vidas. Y si nosotros perdemos el rumbo en cuanto a estas cosas, nos enfriaremos y llegaremos no a lo que vemos, a cosas hasta peores. Ese es el propósito de la iglesia, la casa de Dios. Aquí habita Dios. Somos nosotros el templo de Dios. Muchas veces se usa esa frase, a veces lo hemos hablado, de decir que voy para el templo o así. Son formas de hablar. También decimos voy para la iglesia o así, pero recordemos el verdadero significado de la iglesia. La iglesia misma es, los que la componen son la casa de Dios, son el templo de Dios. No es el local donde se reúnen el templo de Dios, ni la casa de Dios. Somos nosotros. ¿Y qué es el propósito? ¿Cómo la describe? Columna y baluarte de la verdad. Aquí yo estoy como columna y baluarte de la verdad, cada uno de nosotros. De lo que estamos hablando es, vamos a dejar los siguientes minutos para el examen. De lo que estamos hablando es de perder el rumbo en cuanto al celo por estas cosas. Y entonces vamos a ir preguntándonos, ¿cuál es nuestra reacción, su reacción ante la falsa doctrina? Ante esas cosas que son esenciales de la fe cristiana, ¿cuál es su reacción? Cuando hablan contra eso o cuando predican algo contrario a eso. No estamos hablando de doctrinas difíciles de comprender, no estamos hablando de doctrinas que llamamos a veces secundarias, en las cuales si alguien cree diferente, no pierde por eso su alma. Pero hay ciertas cosas que aquellos que las crean mal van a perderse definitivamente. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción cuando oímos gente predicar algo falso? O, que es también importante, ¿será usted de aquellos que oye predicar y todas las predicaciones le dan lo mismo? Oye a este y le puede decir amén, y oye a otro diciendo algo contrario y también dice amén, porque no tiene claridad en qué es lo que usted cree. Nosotros no podemos decirle amén a todo. Todos lo decimos amén cuando es algo sano, conforme a las palabras de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante los falsos profetas? Esto es muy serio, porque nosotros estamos en una época donde la gente se atreve a decir cosas contrarias, blasfemas. Tenemos que tener una posición clara contra los falsos profetas. Sin embargo, no es lo mismo la posición contra los falsos profetas y contra aquellos que siguen falsos profetas. Porque dentro de los grupos que siguen falsos profetas, que son falsos profetas, pero en esos grupos hay creyentes.
Esto es lo impresionante. Ahí hay creyentes. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es nuestra reacción ante los falsos profetas o a los que están engañados. Si nuestra reacción es contenciosa nada más por pelear y ganar una discusión, no estamos bien. Pero si en nuestra alma hay un celo por la verdad, quisiéramos ganarlos para Cristo, quisiéramos ganarlos para la verdad. Y si es un hermano en la fe, quisiéramos exponerle más exactamente el camino del Señor. Aquí se enseña la palabra de Dios. En el día del Señor nosotros tenemos suficiente material en escuela bíblica dominical, en sermón matutino y en sermón vespertino, suficiente material para que con eso podamos vivir nuestras vidas cristianas y compartir. ¿Cómo sabe usted si está en un enfriamiento espiritual? Si todo eso que usted recibió en la mañana y en la tarde nada más lo guarda al terminar el culto de la noche, y la semana es como si usted no hubiera escuchado nada, no hubiera sido instruido en la palabra. No hubo ningún recordatorio ni meditación en lo que le fue enseñado. No, nosotros estamos aquí con una misión. Lo que queremos es aprender más de la verdad de Dios para llevarla a todos aquellos que el Señor nos dé oportunidad, sean compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos y familiares. Y ahí se va a notar, cada uno. No haga trampa al hacer el examen, cada uno revísese y verá que hubo un tiempo en el cual sí se animaba a hablarles de Cristo y a corregir según lo poquito que uno sepa. Es que no tiene que saber un montón tampoco, porque hay personas que piensan eso, que hay que saber muchísimo. Hay que saber lo esencial. Y aunque usted no tenga el don de la palabra, puede compartir. Ha tomado uno de los tratados que hay ahí y se lo lleva para dárselo a alguien. Alguna vez lo hizo, pero nunca más lo volvió a hacer. Eso es un enfriamiento. Nosotros deberíamos ser una iglesia evangelizadora. Por ejemplo, vean cómo es fácil engañarse uno mismo. En muchas iglesias tienen la costumbre de que se sale a evangelizar, por decir, el primer sábado de todos los meses, todo el mundo obligadamente vamos a ir a repartir tratados. Y la gente va y reparte tratados y ya creen que con eso ya cumplieron la comisión. Y ya, descargaron en sus conciencias el asunto de que hay que ir y evangelizar. Eso no es así. La evangelización es personal. La Biblia describe el evangelio como nuestro calzado, porque nosotros a todas partes llevamos nuestros zapatos. Entonces, donde sea que yo esté, ahí hay una oportunidad, la voy a tomar para hablar de la verdad de Dios. Si lo analizamos detenidamente, hay incredulidad detrás de nuestras faltas como evangelizadores. ¿Por qué? Porque si usted verdaderamente cree que esa persona que cree una mentira se va a condenar por creer esa mentira, si usted verdaderamente cree que hay un infierno, no puede ser tan inconsciente para tener usted la oportunidad de al menos decirle: lea esto cuando pueda. Tiene la oportunidad de regalar una Biblia, regale una Biblia entonces. Tratado, lo que sea. ¿Qué está haciendo? Sabemos que la salvación es de Jehová, pero nosotros somos los instrumentos para llevar su palabra. Entonces, cuando hay celo por Dios, cuando hay fervor, haré lo que pueda. No usamos las redes sociales para cosas vanas, sino para tratar de alcanzar almas de alguna manera, con un versículo. No para discusiones vanas. No usamos nuestras diferentes actividades o hobbies. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo hoy en día? Que ellos separan
lo de la iglesia y lo espiritual del resto de su vida. Entonces, si tienen alguna especie de hobby, o van al gimnasio, o juegan algo, allá ya es otra cosa. Ya ese es la vida secular que llaman ellos. Entonces, ahí ya Cristo no tiene nada que ver Cristo, ni iglesia, ni nada. Solo es cuando estoy en la iglesia, o con los de la iglesia, o en una actividad de la iglesia. Así no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero lleva a Cristo donde quiera que está. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Él es la verdad que trae libertad. Entonces, al analizarnos, preguntemos, ¿cuál es nuestra reacción con los perdidos y los engañados? ¿Pensamos que hay alguien demasiado malo? Vean que hay un engaño en el ver a alguien demasiado malo y pensar que no puede salvarse. Porque estamos viendo solo a la persona, pero en el fondo estamos diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente para perdonar aquel pecado. Es que tenemos que ver al sacrificio de Cristo tan sublime, tan supremo, capaz de limpiar al más sucio de los pecadores. Y cada uno de nosotros debería ser como Pablo, que decía, este es el mensaje digno, que Cristo vino a salvar pecadores y yo soy el primero de ellos. ¿Cuál es tu concepto de la iglesia en cuanto a la verdad? Uno se une a una iglesia que predique la verdad. Y si usted puede unirse a una iglesia o a otra sin distinción, entonces usted está completamente frío en cuanto al celo por la verdad, porque uno tiene que orar, decirle al Señor cuál es la iglesia, y si es esa iglesia, únese a la iglesia que predica y defiende la verdad. No puede uno unirse a cualquier iglesia. Y nosotros decimos esto con frecuencia, no como algo, es decir, lo decimos en amor. Hermano y hermana, si en el tiempo que usted tiene de venir a la iglesia, y usted ve que esta no es la iglesia que se ajusta a la verdad de Dios, y ya lo que debería hacer es primero indagar. Para eso hay ancianos que le pueden aclarar, pero si no, vaya a una iglesia, únase a una iglesia que usted considere bíblica y sírvale al Señor ahí. Pero es un pecado y no saldrá de su enfriamiento si no toma esa decisión de unirse a la iglesia. Porque usted tiene que demostrar que usted es parte de Cristo. Soy miembro de su cuerpo, entonces me uno a una iglesia local, porque la iglesia local es la expresión visible del cuerpo de Cristo. Esa iglesia universal a la que usted dice pertenecer, si es cristiano, tiene una expresión visible, y esa es la iglesia. Así que no piense que usted está bien espiritualmente si usted deja para no se sabe cuándo el unirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted debe ver la iglesia como la columna y baluarte de la verdad, y yo quiero ser parte de eso. Si usted quiere un cristianismo sin iglesia, muy probablemente ni siquiera sea cristiano, porque necesaria es la iglesia. Dios la mandó. No existe cristianismo sin iglesia. La otra pregunta que hice ahí es, ¿morirías por la verdad? Aquí esta es una frase, si se quiere, romántica. Un hombre le dice a una mujer, yo daría mi vida por ti. Pero ¿qué pasa? Es que eso no va a suceder. Nadie está matándolo a usted por ella. No es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿cada día usted moriría usted mismo por ella? Eso es ya más práctico. La ama suficiente para morir a su yo por ella. Y lo mismo que tenemos que hacer con Cristo. Claro, si llegara la persecución al nivel de que nos van a matar, eso será, pero no está pasando ahora. Entonces, hoy yo demuestro mi amor por la verdad, muriendo hoy a todo lo que tenga que morir por amor a la verdad. El mundo me dice una mentira, Satanás me dice una mentira, y yo voy a decidir creer la verdad de Dios.
Por eso puse ahí, moriría por la verdad. ¿Mueres diariamente a tu yo por Cristo? Y aquí al final puse esta frase: el momento de la verdad vendrá. Hoy ojalá que sea el momento de la verdad para muchos, en los cuales hagan ese examen y digan: no puedo seguir así, no, de ninguna manera no sigo así más, voy a ir al que tiene la solución, voy a ir a mi Señor Jesucristo, lleno de misericordia, perdonador, voy a creer una vez más, porque eso se cree todos los días de nuestra vida. Voy a creer una vez más en el poder bendito de su sangre que me limpia, y voy a tener celo por esta verdad, y voy a predicarla y voy a vivirla. O puede posponerlo, pero llegará un día, eso no se escapa a nadie, llegará el día de la verdad. Aquí o en el día final le llegará el día de la verdad, el día en el que no podrá seguir fingiendo. Nosotros estamos expuestos a esto y hemos decidido dar este tema por amor, no para hacer sentir mal a la gente, es por amor, para que después de que somos confrontados con esa verdad, no nos quedemos ahí. No es para eso, no nos quedamos ahí. Ahora voy a recibir la palabra de Dios, la voy a recibir con fe, y voy a clamar al Señor que con su Espíritu Santo me ayude a aplicarla. Porque yo sé, y un brevísimo repaso, que hay una manera oculta en que ya puede haber empezado ese enfriamiento en el corazón. Vimos en la primera clase, ¿verdad? Todo parece bien, pero no, ya hay algo que se está carcomiendo, hay un gusano en la raíz. Un enfriamiento del amor, un enfriamiento de la fe y un enfriamiento en la oración. Y por eso ahora no hay celo por la verdad. Vamos a ir como soldados de Cristo que somos a defender la verdad, a predicarla con amor, porque hay gente necesitada de Cristo. Y si usted tiene el mensaje y no lo da, es un ingrato. Vamos a dar el mensaje de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos para servirles. Si tienen alguna duda, nos saludamos y vamos a tener el cuidado de salir en este espacio, usar este espacio para no estar saliendo en el culto al otro lado. Que el Señor les bendiga.